Muy buenos días. Voy a presentar el material de estudio del módulo 2 de la materia Seminario de Remuneración y Beneficios. Si vemos la planificación, este módulo contiene 6 puntos y este módulo es de suma importancia, sobre todo para lo que después será el proceso de práctica de liquidación de sueldos. ¿Por qué? Porque en el punto 1, donde vemos qué es una remuneración, qué características tiene, vamos a ver la diferencia entre conceptos remunerativos y no remunerativos. Esos conceptos son claves al momento de proceder con las liquidaciones de sueldos. Saber también qué es el salario mínimo vital y móvil será de fundamental importancia, por ejemplo, al momento de liquidar embargos. Eh, el saber los adicionales y beneficios sociales o saber cuáles son esos beneficios ayuda a esa distinción que hacemos entre conceptos remunerativos y no remunerativos. Distinguirlo, por ejemplo, será clave al momento, no sé, de liquidar una indemnización, de liquidar el SAC, de liquidar vacaciones. Eh, Ver la diferencia entre un feriado obligatorio y un día no laborable y su base de cálculo también es fundamental. ¿Qué es el SAC? Sueldo anual complementario, ¿no? Eh, cómo se calcula, qué sucede en algunos casos. Por ejemplo, vamos a ver qué sucede cuando hay licencias por maternidad o muy común en estas épocas donde hay muchas homologaciones de convenios colectivos o muy seguido, a veces cuando tenemos retroactivos de sueldo. Y después un punto muy importante como es medios de pago, periodos de pago y recibo de sueldo, con dos modelos de recibo donde veamos una liquidación mensual y otra por jornal. Tomando como ejemplo, por ejemplo, un trabajador agropecuario. Eh, Como les decía, este módulo es clave sobre todo para adquirir conceptos básicos para las posteriores eh, prácticas de liquidación de sueldo. Eh, He querido, a modo de que ustedes visualicen el material, lo voy a mostrar, luego lo complementaré con 3 audios referidos a feriados y días no laborables, SAC y medios de pago con recibo, haciendo ahí también alusión a lo que serían las liquidaciones mensual y por jornal. Y en esta introducción, en esta presentación del material o del módulo, solo me detendré en los dos primeros puntos y solo mostrar el material de estudio, haciendo también la aclaración de que este material, este material que nosotros subimos, que actualizamos cada año, por ejemplo, ahora van encontrando lo que el DNU 70 del 23 haga alusión a algunos de los puntos que vemos. Y este es el material base de estudio para cada uno de los módulos, que se complementa con legislación y abundante material que nosotros vamos anexando para que ustedes completen su caja de herramientas, que son las fuentes de información, eh, que es todo este material más la legislación y saber que, como dije en la presentación y en el módulo 1, esta materia es dinámica y está en constante actualización. Es decir, ustedes todo el tiempo
como ya profesionales de materia laboral, van a tener que estar siempre actualizados. Es decir, día a día, ir revisando, viendo si hay un cambio, no sé, en el convenio colectivo, o sea, un cambio de lo que va a ser la liquidación por homologación de un nuevo acuerdo. Todos los meses verificar el salario mínimo vital y móvil por si tengo que liquidar embargos, ver el monto fijo, bien, para enfermedades específicas de la ART. Nosotros acá vamos a trabajar con los que tengamos en el momento, pero siempre doy este consejo de estar siempre actualizados. Eh, Introduciendo este módulo, algo muy importante es saber qué es una remuneración, ¿bien? ¿Qué se entiende por remuneración? Y básicamente es la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Es decir, un trabajador pone a disposición su fuerza laboral a un empleador a cambio de una retribución, ¿bien? Es decir, una compensación por esas tareas, esa fuerza laboral puesta a disposición y que no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. El empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Eso está en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que un trabajador es contratado por un empleador, si el empleador no le asignara tareas, supongamos un día determinado, eso no va a ser motivo para que no le pague ese día. ¿Bien? Es decir, ya el hecho de que la fuerza está puesta a disposición hace que esa remuneración se deba. ¿Y qué es el salario mínimo vital y móvil de acuerdo a lo que nos dice el artículo 116 de la ley? Bueno, que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Es decir, eh, este es un monto que de alguna manera asegura lo que sería en la base de la pirámide, que solemos hablar mucho nosotros de las necesidades mínimas e indispensables a satisfacer. Y actualmente el valor del salario mínimo, por ejemplo, en marzo del 2024 es de 202.800 pesos para el personal mensualizado y 1.014 pesos por hora para el personal jornalizado. Como les decía, todos los meses tenemos que ir revisando porque este valor, sobre todo en épocas de alta inflación, va teniendo movimientos todo el tiempo. Entrando de lleno a lo que es el concepto de prestaciones remunerativas y no remunerativas, acá es fundamental conocer las dos características fundamentales que tienen ambas y que ayudan, como decía al principio, al momento de tener que liquidar posteriormente o hacer esas liquidaciones de sueldos, saber qué las distingue es fundamental. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta o cuáles son las características que debemos tener en cuenta para distinguir ambas remuneraciones? Primero que en las prestaciones remunerativas se tienen en cuenta para el cálculo de las vacaciones, el sueldo anual complementario, indemnizaciones y licencias pagas. Bien, es decir, ya vamos a ver, por ejemplo, en el módulo 5, cuando veamos extinción, cuando el artículo 245 de la ley habla de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, voy a tomar los conceptos remunerativos
como base. Cuando en SAC la ley me dice que debo tomar la mejor remuneración del semestre, voy a tomar las sumas remunerativas. Y otra característica es que están sujetas a aportes y contribuciones del Sistema Único de Seguridad Social, Obra Social y ART. Ejemplos de conceptos remunerativos: tenemos el sueldo básico. El sueldo básico es el sueldo que cuando ustedes ven en cualquier convenio colectivo, ven las distintas categorías y ven los montos establecidos, ya sea por jornal, por hora o mensualizados, ese es el sueldo básico. Es el importe mínimo que debe percibir un trabajador establecido por las convenciones colectivas de trabajo, pudiendo las partes pactar salarios superiores a los establecidos en esos convenios colectivos, ¿no? Podemos asemejar ese salario básico con el salario mínimo vital, ¿no? Es el mínimo que establece esa convención colectiva para esa categoría. Luego vienen adicionales que establecen esas mismas convenciones colectivas, gratificaciones, participaciones en las utilidades, premios, el aguinaldo SAC, comisiones, horas extras, adicionales pactados por acuerdo de partes, vacaciones, licencias especiales y por enfermedad, feriados, viáticos sin comprobantes. En el caso de los adicionales convencionales, los más frecuentes son adicional por antigüedad, adicional por asistencia y puntualidad, adicional por fallas de caja, premio por productividad, adicional por título o idioma y adicional por jerarquía. Por ejemplo, en las liquidaciones que vamos a ver más adelante, en el convenio de comercio tenemos el adicional por antigüedad es un 1% por año de antigüedad. El adicional por asistencia y puntualidad, un 8,33% sobre el básico más la antigüedad. Bien, si tenemos la liquidación de un cajero, ahí se liquida un adicional por falla de caja. Y bueno, cada convenio puede establecer diferentes adicionales. Esto se logra ver mucho mejor cuando vemos las prácticas. Los conceptos o las prestaciones no remunerativas, bueno, no se tienen en cuenta para el cálculo de las vacaciones, indemnizaciones, licencias pagas y SAC, salvo disposición expresa en contrario. Por ejemplo, acá podemos ver una que se estableció para las ART. Por ejemplo, la base de ART toma sumas o conceptos remunerativos y no remunerativos. ¿Bien? Y después, cuando dice no están sujetas a aportes y contribuciones del Sistema Único de Seguridad Social, acá también, por ejemplo, pueden haber excepciones. En el convenio de comercio, por ejemplo, que cuando establece sumas no remunerativas, suele establecer que sobre esas no remunerativas sí se va a aplicar, por ejemplo, cuotas sindicales y, no sé, obra social, aporte y contribuciones a la obra social. Bien, entonces, la regla general es que no están sujetas a aportes y contribuciones, pero pueden haber cuestiones excepcionales. Entonces, y por ejemplo, este ejemplo que daba también de las ART. Tipos de prestaciones no remunerativas. Acá podríamos hablar desde lo que sería el aspecto laboral o el aspecto previsional. Desde el aspecto laboral, los beneficios sociales, las excepciones de prestación complementaria, viáticos con comprobante, salarios de suspensión, prestaciones no remunerativas establecidas por convenios colectivos o por el Poder Ejecutivo y asignaciones no remunerativas otorgadas por el Poder Ejecutivo. Acá algunos ejemplos.
Por ejemplo, cuando el ejecutivo establece un bono no remunerativo, bien, no sé, un bono de 25.000 pesos, bono de 50.000 pesos, las no remunerativas establecidas por convenio. Le ponía el ejemplo, es muy común que, por ejemplo, ahora Sindicato de Empleados de Comercio estableció en el mes de marzo, para el mes de marzo, una suma no remunerativa en cada una de las categorías. Eh, y los viáticos que llamamos con comprobante, en el caso, por ejemplo, eh, de las personas que es muy común en las personas que trabajan a comisión, que salen, por ejemplo, a otra provincia y llevan los gastos, no sé, de hotel, de almuerzos, cenas, y los rinden. Esos son ejemplos de conceptos que son no remunerativos. Y vamos a ver más abajo conceptos, ejemplos de beneficios sociales, que en este caso serían los que a nosotros desde la materia nos interesa que ustedes tengan con mayor claridad. Y en los demás casos, esas excepciones que habla la ley, excepciones eh, o salarios de suspensión, son muy puntuales y son los que están ahí establecidos en esos, por eso hemos colocado los artículos de la ley. Eh, Desde el punto o desde el aspecto previsional hemos subido también la ley 24241 para que la tengan. Tenemos las indemnizaciones por extinción de contrato de trabajo, vacaciones no gozadas, incapacidad permanente, subsidios que pueden ser becas, pasantías, obviamente las asignaciones familiares, las prestaciones por desempleo, cuando una persona es despedida, eh, esos montos que cobra son sumas no remunerativas, y gratificaciones por cese laboral en el importe que exceda el promedio anual de las percibidas en forma habitual. Bien, dijimos arriba que eran prestaciones remunerativas las gratificaciones, pero suelen haber gratificaciones que se pagan, por ejemplo, en los ceses laborales. Esas pasan a ser no remunerativas. Eh, Después, acá, como les decía, están ejemplos de beneficios sociales. Por ejemplo, servicios de comedor de la empresa, reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia, previa presentación obviamente de los comprobantes emitidos por la farmacia, el médico, el odontólogo, debidamente documentados. Uno muy común que es la provisión de ropa de trabajo y de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el desempeño de sus tareas. Los reintegros documentados con comprobantes de gasto de guardería y sala maternal que utilicen los trabajadores con hijos de hasta 6 años de edad, cuando la empresa no contare con esas instalaciones, ¿no? La provisión de útiles escolares y guardapolvos para los hijos del trabajador, otorgados al inicio del periodo escolar, el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización, el pago de gastos de sepelio de familiares a cargo del trabajador, siempre debidamente documentados con comprobantes. Esos son ejemplos de beneficios sociales. Bien, acá más abajo hemos hecho un pequeño cuadro donde cuando ponemos que la remuneración puede ser en dinero o en especie, acá hay un dato muy importante que en el caso de vivienda, alimentos, ropa, transporte, ¿no? Que serían los casos de remuneración en especie, el empleador no puede imputar los pagos en especie a más del 20% del total de la remuneración. Bien, esto según el artículo 107 de la ley. Es decir, pone como un tope, bien, para las remuneraciones en especie. Y en el caso de las remuneraciones en dinero, hablamos de unidades de tiempo por hora, día, semana o mes, pero pueden ser también por unidades de rendimiento. Y ahí surgen este tema de las comisiones, las gratificaciones, los premios. Puede darse el tema de participación
en utilidades, a destajo, bien, por productividad. Eh, como dije al principio, los siguientes temas van a tener un audio cada uno que lo explica. Yo solamente ahora les muestro el resto de este material que, como les digo, este debe ser el material de estudio en cada semana. Que ustedes, cuando citamos un artículo de la ley, una ley, ustedes tienen las leyes a donde recurrir, ¿bien? Pero siempre el material de estudio es el que nosotros les elaboramos. Eh, Acá van a ver, cuando escuchen el audio de feriados obligatorios y días no laborables, van a ver eh, todo lo que el desarrollo de este tema y es fundamental que vean o entiendan cómo se calcula el día feriado, ¿no? Es muy importante esto que van a ver acá, que es para liquidar la retribución se toma como base de su cálculo lo dispuesto en el 155, que es la retribución para el cálculo de vacaciones. Bien, es decir, que cuando yo calculo un feriado, un día feriado según la ley, tengo que dividir el sueldo en 25. Bien, y acá van a encontrar ese famoso concepto de plus feriado, ¿no? Eso es si no se trabaja. Y vamos a ver que cuando se trabaja se paga doble. Acá hay un pequeño cuadro también explicativo del cálculo de la liquidación del día feriado y día no laborable, ¿bien? Que básicamente la distinción, ¿no?, entre ambos es que en el día no laborable es opción del empleador que se trabaje o no. Y si se trabaja no origina una diferencia en el pago, ¿bien? Cosa que sí sucede con el feriado, que es obligatorio, ¿no es cierto? Que no, digamos, tiene como una liquidación especial, es decir, si se trabaja, se paga doble. Y aunque no se trabaje, se paga con un plus feriado. Entonces, esa distinción es muy importante al momento de hacer práctica, ¿no? Práctica concreta en el área de recursos humanos. Eh, Después hay unos ejemplos que dejamos acá para que de alguna manera los visualicen mejor. Dos ejemplos. Y posteriormente pasan al tema del sueldo anual complementario. Acá, bueno, ¿qué es el sueldo? O sea, ¿qué es el sueldo anual complementario, no? Hablamos del sueldo 13, ¿bien? Es un sueldo más al año que se paga en junio la mitad y en diciembre la otra mitad. Y ahí es muy importante que ustedes, yo cuando armo el audio hago mucho hincapié en este tema de la mejor remuneración del semestre, que es lo que nos dice la ley, ¿no? Que es la ley 23.041, reglamentada por el decreto 1078 del 84. Ahí también dejamos este cuadro de qué conceptos se incluyen en el SAC y qué conceptos no. Por eso acá también ponemos el ejemplo de los casos de las licencias por maternidad, qué sucede, y también el ejemplo de los retroactivos. ¿Ven? Ajuste retroactivo, ajuste salarial retroactivo con dos ejemplos. Léanlos, mírenlos, cualquier duda, ¿no es cierto?, en el foro nos van marcando esas dudas. Después hablamos un poco del recibo de sueldo. Esto es lo que yo les decía que colocamos como resaltando en otro color lo que dice, por ejemplo, el decreto 70 referido a recibos y el tema también medios de pago, que también hay acá una alusión en el decreto. Al final del material van a encontrar unos modelos de recibo de empleado jornalizado. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un obrero común del convenio colectivo de Viña. ¿Bien? Y
uno, un modelo mensualizado. ¿Qué deben observar acá? Para lo que distingue, o ustedes se dan cuenta rápidamente al mirar un recibo de si es una liquidación de un empleado mensualizado de uno jornalizado, al mirar, cuando hablamos del sueldo jornal, fíjense acá en el recibo, está acá, acá tenemos la cantidad de jornales que se multiplican por este sueldo por jornal, y este sería el sueldo básico. Bien, luego vienen los descuentos. Acá hay un apartado de suma no remunerativa. Por eso en el recibo, en el ejemplo del recibo, ustedes de alguna manera visualizan esto que venimos hablando en todo el material, ¿no? Conceptos remunerativos, conceptos no remunerativos, en este caso jornalizado, los descuentos de ley, que ya vamos a ver en el módulo siguiente. Vamos a ver esto de los aportes y contribuciones que son, y acá tenemos el sueldo bruto, el sueldo no remunerativo, el total de descuentos, y este es el sueldo neto que yo hago alusión en uno de los audios, que es el que se deposita en la cuenta del trabajador. Acá vamos a ver el mensualizado. La diferencia es que acá sale en donde dice sueldo jornal, sale un total, ¿no? Un total, y ese sería el sueldo básico de un mensualizado, ¿no? Que acá tenemos descuentos. Por ejemplo, en este ejemplo no hay una suma no remunerativa como hay, por ejemplo, allá arriba, pero también está contemplado, ¿no? Cuando ya veamos la práctica de este año, algunos recibos de liquidación de este año, vamos a hacer de varios empleados de comercio de distintas categorías, van a visualizar estos conceptos remunerativos y no remunerativos, también los adicionales por antigüedad, por presentismo, que hemos visto más arriba. Entonces, cuando vayamos haciendo cálculos, liquidaciones, vamos a ir mostrando diferentes recibos, y siempre con esta característica de que tenemos un sueldo bruto, tenemos los descuentos y tenemos el sueldo neto. Este famoso sueldo llamado sueldo de bolsillo, sueldo en mano, bien, del trabajador. Que es donde yo en el audio, cuando hablamos de formas de pago, hablo de cuando hago una sugerencia de por qué se deben depositar en cuenta, más allá de normativa que indico ahí, por qué es sugerible que los sueldos se depositen en cuenta. Bueno, si ustedes toman un depósito no sé, en este ejemplo de 371.691, sabemos con seguridad que por más que este recibo no lo haya firmado el trabajador, que ya ahí también hago alusión de la importancia de ese tema, pero que si no tengo la firma del empleado, si yo tengo un depósito hecho, es irrefutable esa prueba, ¿no? De que tengo un recibo, una liquidación y un depósito. Por eso también ahí en el audio hago alusión a esas sugerencias de que siempre tratemos de que los sueldos se depositen en cuentas de los empleados. ¿Pero por qué? Porque la ley habla de que si el empleado nos exige, deberíamos pagarle en efectivo. Bien, entonces ahí hago toda una explicación de ese tema. Y también voy a subir un pequeño material al respecto. Bueno, esto sería un poco la presentación de este módulo, y la presentación, desarrollo de los primeros puntos, que se complementa con los audios que también van a tener, y por supuesto cualquier duda hacerlas en el foro. Muchas gracias, y seguimos avanzando en el seminario de remuneración y beneficios.